Es un gran gusto estar de nuevo con usted aquí en TV UNAM para nuestros Diálogos por la Democracia. Un fuerte abrazo también para las audiencias del Canal 14 y el Canal 22. Un honor su atención. Hoy nos visita en el estudio uno de los constitucionalistas más destacados de México y el mundo, el doctor Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con él conversaremos sobre el constitucionalismo y el control del poder en el siglo XXI y también sobre los retos específicos en la materia con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Es todavía vigente nuestra constitución política? ¿Cuáles podrían ser algunas reformas claves para mejorar la rendición de cuentas y la democracia en México? Para empezar a responder a estas preguntas, primero hay que recurrir a la historia y al derecho comparado. El constitucionalismo mexicano es uno de los más desarrollados y respetados en el mundo. Nuestra primera constitución, la Constitución de Apatzingán, impulsada por José María Morelos y promulgada en 1814, marcó un hito como una de las constituciones más avanzadas en el mundo. Se basó en los sentimientos de la nación y fijó claramente los principios de la soberanía popular, los derechos humanos, la libertad, la igualdad y la división de poderes. Mientras los Estados Unidos seguía como un estado esclavista, en México ya se había abolido la esclavitud. Después, la Constitución de 1857 marcaría otro hito histórico en el constitucionalismo mundial. El firme liderazgo de Benito Juárez y la radicalidad de las ideas liberales incluidas en la nueva Carta Magna cimbró las Américas y Europa. Se estableció una división estricta entre el Estado y la Iglesia y también se ensanchó la división de poderes, se formalizó el sistema federal y se consolidó el juicio de amparo en el orden constitucional mexicano. Finalmente, la Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en elevar los derechos sociales al nivel constitucional. Los artículos 3 sobre la educación pública, 27 sobre el derecho a la tierra y 123 sobre el derecho al trabajo sacudieron la humanidad. La Revolución Mexicana fue el disparo de arranque para la construcción del estado de bienestar y el poder popular en el mundo entero a lo largo del siglo XX. Sin embargo, la Constitución de 1917 ya ha sufrido más de 400 reformas y muchos preguntan si todavía estaría vigente. Por ejemplo, ¿estaríamos ya listos como país para transitar de un sistema presidencialista a uno parlamentario o semiparlamentario? En el mundo existe una amplia diversidad de formas de organizar el poder estatal. En las Américas predomina el presidencialismo, pero en Europa la mayoría de los países tienen sistemas parlamentarios, donde el primer ministro no es electo directamente por la población, sino que surge del mismo parlamento a partir de la construcción de una mayoría legislativa. Hay también muchas formas intermedias e híbridas. España e Inglaterra, por ejemplo, todavía son monarquías, aunque la mayor parte del poder político reside en sus parlamentos. Francia es un sistema semipresidencial, cuyo presidente y parlamento ambos cuentan con gran fuerza propia. Y en Arabia Saudita reina todavía una monarquía absoluta. Otra reforma que se ha propuesto para democratizar al sistema constitucional mexicano es la inclusión de mecanismos de democracia directa, como la revocación de mandato, por ejemplo. Bolivia, Ecuador, Panamá y Venezuela ya cuentan con esta figura en su constitución. El referéndum es otra importante figura de participación ciudadana. Ya más de la mitad de los países del mundo cuentan con la posibilidad de someter leyes o decisiones claves a la ciudadanía para su aprobación. En México ya tenemos el mecanismo de la consulta popular establecida en el artículo 35 de la Constitución, pero faltaría elaborar la ley secundaria correspondiente. ¿Cómo pasar de la democratización del acceso al poder por medio de las elecciones a una verdadera democratización del Estado mismo por medio de reformas de gran calado? Sobre este fascinante tema conversaremos en unos momentos con don Diego Valadez. Pero primero vamos con Walter Arellano y el libro de la semana. No te vayas.
Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, presentamos una muy singular y simpática obra que nos narra algunos casos chuscos, pero verídicos, que entre páginas nos lleva a ver de manera crítica, irónica y divertida algunos absurdos jurisdiccionales resueltos por jueces de diferentes latitudes. Estamos hablando de Jueces, Constitución y Absurdos Jurídicos, autoría de Alejandro Anaya Huertas, gran estudioso del papel de los juzgadores y la magistratura en el mundo. Entre las páginas de este libro podemos ver algunos asuntos como el juez que se multó a sí mismo, el del magistrado de la Corte Constitucional de Bolivia, que antes de dictar una sentencia consultaba a la coca, o el asunto que resolvió el Tribunal Constitucional alemán acerca de los agujeros negros. Destaca también el expediente en el que se condenó a un elefante a morir en la horca y el de la sentencia redactada con el uso de canciones de los Beatles, entre otros más. El texto de Anaya, sin duda, es un esfuerzo intelectual bastante serio y creativo que sirve como una autocrítica que rompe con el academicismo y solemnidad con el que usualmente se analizan las sentencias y las decisiones jurisdiccionales, la cual está dirigida a todo público y no solamente a aquellos especialistas en materia de derecho. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los tuiteros. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en @dialogosunam y comentar la imagen del libro en nuestro timeline con el hashtag Quiero mi libro. Tienen hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de los 3 ganadores cortesía de nuestros amigos de Editorial Porrúa, cuyas redes sociales dejamos aquí abajo. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad Complutense. En la UNAM ha sido director general de Difusión Cultural, abogado general, coordinador de Humanidades y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En el sector público, ha servido como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procurador general de la República y embajador en Guatemala. Es investigador emérito tanto del Instituto de Investigaciones Jurídicas como del Sistema Nacional de Investigadores. Algunos de sus libros más importantes son La dictadura constitucional en América Latina, Constitución y Política, El control del poder, La lengua del derecho y el derecho de la lengua, y la parlamentarización de los sistemas presidenciales. Es miembro del Colegio Nacional, el Colegio de Sinaloa, la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Mexicana de Ciencias y la Real Academia Española. Es doctor honoris causa por las Universidades de Buenos Aires, de Córdoba, Argentina, Inca Garcilaso de la Vega de Perú, así como de la Universidad Veracruzana y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pues aquí estamos con don Diego Valadez. Muchísimas gracias. Qué gusto, John. Mil gracias a ti. Un honor recibirte aquí. Es un privilegio para mí estar aquí. Pues es más tu casa que la mía, pero Para nada, es de los dos. Un privilegio tenerte aquí en el programa. Mil gracias, John. Hay tantas cosas que quisiera preguntarte sobre tu propia trayectoria, sobre tu análisis de la coyuntura política actual, pero si te parece, a mí me gustaría empezar primero con tu obra académica, la teoría que tú vas desarrollando con respecto a la división de poderes, el control del poder. ¿Cuáles son los principales fortalezas y debilidades de nuestro diseño constitucional hoy en esta materia? Es un tema realmente atractivo y amplio. Y gracias, John, por darme esta oportunidad de estar en tu programa, que todos los universitarios y muchísimos no universitarios siguen, porque permite hacer estas reflexiones con la amplitud que tú convocas. Mira, efectivamente me he dedicado básicamente al estudio de los fenómenos del poder y de las interacciones del poder. Es solo uno de los capítulos del derecho constitucional, pero a ese me he dedicado y efectivamente buscando, entre otras cosas, los aciertos y los errores en los diseños constitucionales, no solo la parte abstracta de la construcción de las instituciones, sino cómo funcionan las instituciones en la práctica. Y lo que podemos ver muy bien es que un gran diseño constitucional que tuvimos en México en 1917
porque se salía de una revolución y había que estabilizar el poder, es muy disfuncional, por lo menos desde mi punto de vista, un siglo después, cuando las condiciones del país, sobre todo en materia democrática, han cambiado de una manera muy significativa. El discurso clásico de Carranza, inaugurando el Congreso Constituyente 16-17, aboga directamente por el sistema presidencial con esa idea de la estabilidad. Así es. Desde ese momento, cuando lo lees a distancia, ya percibes cierto autoritarismo, ¿no? Lo que él dice explícitamente es que tenemos que seguir más el modelo inglés, no el francés jacobino que empoderaba a la sociedad. Necesitamos centralizar el poder ahí. Y en el mismo tiempo tienes a los zapatistas, la Convención de Aguascalientes, que empiezan a experimentar incluso formas parlamentarios. ¿Tú crees que estaríamos ya listos entonces ahora en el siglo XXI para experimentar con formas plenamente parlamentarias hoy? Yo estoy convencido de que sí tenía razón en su momento Venustiano Carranza. Sobre todo si tenemos en cuenta que también los sistemas parlamentarios de la época eran muy frustrantes. Claro. Eran más bien sistemas asamblearios. El parlamentarismo británico estaba en ciernes, estaba evolucionando, todavía no estaba consolidado como lo está hoy. El francés estaba en crisis, y no se diga el prusiano. Tanto así, pues que justamente fue uno de los elementos que desencadenaron o contribuyeron a que se desencadenara la Primera Guerra Mundial, la incapacidad, la ingobernabilidad Claro. de Europa. Pero en nuestro tiempo, el sistema parlamentario ha cambiado y muchos sistemas presidenciales también. Yo no me decanto por un sistema parlamentario, digamos, ortodoxo, porque creo que el sistema presidencial también tiene ventajas sobre el sistema parlamentario. Por ejemplo, el tema de la investidura, John. Veamos lo que está pasando en España. No han podido en varios años establecer un sistema, digamos, un gobierno sólido por el problema de la investidura. Ya son unos 2 años casi, ¿verdad? Que no hay 2 un años gobierno de realmente incertidumbre. estable con perspectiva de mediano a largo plazo. Lo que acaba de pasar en Israel, esto es lo que va a pasar en Italia o está por pasar en Italia. De manera que podemos ver que los sistemas parlamentarios en ciertos aspectos son, digamos, dudosos y tienen un aspecto que desde mi punto de vista es el más cuestionable: la reelección indeterminada del jefe de gobierno. ¿Cuántos años lleva la señora Merkel? Merkel, igual que Evo Morales, por ejemplo, unos 14 años, ¿no? Bueno, ahí estaría un sistema presidencial en el que se ha prolongado el poder, pero en un sistema presidencial puedes poner límites a la titularidad del poder ejecutivo. Claro. En un sistema parlamentario no, porque depende siempre de quién ostenta la mayoría en el partido y de cómo se conduce esa mayoría con relación o al electorado o a las alianzas, porque muchas veces la reelección o la permanencia en el poder depende de las alianzas coyunturales. De manera que yo estoy a favor de un sistema presidencial muy parlamentarizado, fundamentalmente en cuanto a que haya responsabilidades políticas para los colaboradores del presidente y que haya facultades concretas para el gabinete, para que el presidente no concentre el total de las decisiones políticas del Estado. Un gobierno de gabinete, ¿no? Un gobierno de gabinete. Lo has llamado. Así es. Ahí tienes un libro con ese título, ¿no? Exactamente así. Para quienes quieran explorar más a fondo. Esto es una especie de híbrido, ¿no? O sea, mantiene la estabilidad, la visión de por lo menos mediano plazo, los 6 años del presidente de la República, pero le descarga un poco de esa necesidad de centralizar el poder y le hace más responsable frente al Congreso los integrantes de su gabinete. Así es, y las incertidumbres que acompañan al sistema parlamentario en cuanto a su estabilidad no se producirán dentro de un sistema presidencial. Entonces, si se construye esa combinación de una manera adecuada, acertada, los resultados van a ser, estoy seguro, muy positivos. En realidad, la mayor parte de los sistemas presidenciales de nuestro tiempo ya evolucionaron en ese sentido o están evolucionando hacia allá. Algunos
mantienen deficiencias estructurales, como es el caso de Argentina, por ejemplo, o de Perú, donde lo que echa a perder todo es la segunda vuelta presidencial. Porque llega un presidente en segunda vuelta con mayoría absoluta y encuentra que no tiene esa misma mayoría absoluta en el Congreso. Claro. Y entonces se presentan procesos de asimetría y de inconexidad en las relaciones de poder entre Congreso y Gobierno, y por eso vemos que fracasan. Entonces, ¿tampoco muchos de ellos. estarías a favor de una segunda vuelta en México? En No, ese sentido. tampoco. ¿Te gusta que sea transparente las preferencias? Y que la elección sea por mayoría absoluta, como la tuvimos en el caso del presidente López Obrador, o relativa, como la tuvimos en el caso de los anteriores presidentes, prácticamente desde Fox. Ahora, en la Constitución, desde la reforma política de 2014, tenemos ya la posibilidad de que el presidente genere un gobierno de gabinete. Gracias a tus buenos oficios y otros se incorpora en la Constitución, pero sigue siendo facultativa, o sea, no es una obligación del presidente implementarla. ¿Tú crees que debería ser una obligación de que el nuevo presidente forme esas coaliciones y genere ese gobierno? No, Pues debe ser opcional. No es posible. Yo creo que como lo tenemos está bastante bien, y ya depende del elector darle al presidente y a su partido mayoría absoluta en el Congreso y en la propia presidencia. El gobierno de coalición que está previsto en nuestra Constitución, lo que necesita, eso es lo que sí le falta, es una regulación, una reglamentación. Así es. Porque el día que se haga necesario, vamos a comenzar a inventar las reglas ya sobre una situación de necesidad de instrumentar el gobierno de coalición. Y yo creo que en este periodo, en este sexenio, están dadas las condiciones para que se puedan analizar las posibilidades de regulación de los gobiernos de coalición para un futuro. Claro. Evidentemente no se van a requerir ahora. Bueno, ahora lo que pasa es que la coalición se dio desde las urnas, ¿no? El presidente ya cuenta con su mayoría, entonces ya tiene su gobierno de coalición, nada más que la gran coalición se llama Morena, ¿no? Claro. Y incluso sí es una coalición porque tiene una diversidad tan amplia de puntos de vista o ideológicos, hasta sobre cuestiones tan básicas como el aborto, ¿no? O sea, sí es una verdadera coalición Morena. Hay corrientes dentro Así dentro de Morena, ¿no? E inclusive de los partidos que fueron en alianza electoral con Morena, también hay quienes tienen posiciones, unos en pro y otros en contra, Así claramente, del aborto. A ver, entonces no necesitamos un gobierno de coalición ahorita necesariamente porque el presidente ya goza su mayoría, hay gobernabilidad, puede avanzar. Pero eso nos introduce en otro tema, otro peligro que tú mismo has escrito, comentado sobre el tema y otros. El peligro de la centralización del poder de este presidente tan carismático, tan fuerte su liderazgo, de que eso nos puede pasar del otro lado. ¿Tú crees que eso es un riesgo real? ¿Cuáles son las cosas que tú has percibido que te generan preocupación o no en este tema? Por supuesto que es un riesgo real. Y esto fue dicho desde hace muchos años. Y quienes se opusieron a corregir ese problema dentro de la propia Constitución son los que ahora imputan al presidente de la República una vocación autoritaria y concentradora del poder. Eso es falso. Eso está en la Constitución, no depende del presidente. Digamos, la Constitución no prevé, por decir algo, que haya un gabinete que tenga facultades. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, el tema más sensible quizá de este gobierno, desde mi punto de vista por lo menos, la restricción del gasto público y la, digamos, redistribución de los recursos en diferentes ámbitos del gobierno. Esto lo está decidiendo de manera unilateral la Secretaría de Hacienda. Desde luego, todo debe someterlo a la consideración del presidente. Pero no hay un gabinete donde los integrantes del gabinete tengan la facultad, uno, de aprobar el programa de gobierno que se someta al Congreso, y dos, de aprobar el proyecto de presupuesto. Siempre bajo la presidencia del titular del Ejecutivo, eso sí. Déjame que recuerde una anécdota que describe todo de una manera muy, muy plástica. En una ocasión el presidente de Gaulle sometió un asunto de liberación de su gabinete
y todos se fueron pronunciando en un sentido adverso al que había propuesto el presidente de Gaulle. Entonces, cuando termina la discusión, el presidente de Gaulle dice, bueno, este asunto se aprueba por minoría. Bueno, claro, tiene ese derecho. Pero por lo menos se obliga a tomar la consulta. A la consulta, a la discusión, la democracia es eso. Pero no quisieron. ¿Y quiénes no quisieron? Pues no quisieron los que ahora se quejan. Claro. Porque esto se planteó desde la presidencia del presidente Zedillo. O sea, ya llevamos la presidencia del presidente Zedillo, del presidente Fox, del presidente Calderón, del presidente Peña. Son 4 presidentes que rechazaron esta posibilidad de reforma. Bueno, que no se quejen ahora. Bueno, de lo mismo, derecho de quejarse, pero se quejan de lo que ellos ocasionaron o de lo que no remediaron. Sí, pero eso no queda, no quita la responsabilidad de todos nosotros, ciudadanos, gobernantes universitarios, a reflexionar sobre este gran tema de la reforma del Estado, porque es muy interesante. En el año 2000, cuando entra Fox, mucha emoción sobre una supuesta transición que avanzó, retrocedió, pero hubo mucho interés en ese tema de la reforma del Estado. Pasaron algunas cosas, no se hizo la gran reforma del Estado. ¿Tú crees que estaríamos ahorita en una situación para eso, incluso para un nuevo constituyente, don Diego, o no? Un nuevo constituyente no es necesario si de lo que se trata es de hacer una reforma profunda de la Constitución, incluyendo una nueva Constitución. Prácticamente podría hacerse con el poder revisor. El problema de un nuevo constituyente es que genera una dinámica distinta en el debate en la sociedad y no necesariamente una nueva constitución redactada ex novo, o sea, por completo, puede ser una buena constitución. El diseño institucional es un diseño muy delicado y veamos lo que pasó con la Constitución de Ciudad de México. Tiene muchos aciertos. Bueno, tu esposa, a quien quiero y admiro, fue constituyente. Irma Eréndira Sandoval, también Jaime Cárdenas, otro colega. Otro querido colega del instituto, los dos. E hicieron aportaciones muy valiosas. Pero cuando hay un Congreso Constituyente, hay que negociar todo. Claro. Y muchas veces este quid pro quo de que yo traigo mi agenda y la negocio con la tuya y entonces entre una parte de la tuya y una parte de la mía, puede generar incompatibilidades institucionales. Esto es, podemos poner en las constituciones, y de hecho así ocurre en muchas constituciones, que entran instituciones que entre sí son incompatibles o que se nulifican o neutralizan. El diseño tiene que ser un diseño muy sobrio, muy responsable, muy técnico. Claro. Si se quiere decir, queremos una constitución de avanzada social, sí, hagámosla así, pero sin incluir concesiones que nulifiquen o neutralicen o afecten algunos de los aspectos de avanzada. Claro, como la suficiente presupuestal. En la Constitución de la Ciudad de México ahí tienen grandes compromisos de derechos sociales, pero dicen se aplican solamente si hay si hay con qué, lo cual anula directamente. Sí. O sea, estos riesgos existen. Creo, sin embargo, que la Constitución actual puede ser objeto de reformas. Y el mejor momento, desde mi punto de vista, es el que ofrece este gobierno. Porque no sería para aplicarse ahora. Claro, sino para después. Espéranos un momentito, vamos a un breve corte. En 2 minutos regresamos con Diego Valadez. Aquí seguimos con don Diego Valadez, un verdadero privilegio tenerte aquí, Diego. Lo es para mí. Estamos en una discusión muy interesante sobre si deberíamos pensar un nuevo constituyente o no para México. Y tú dices que igual hay más riesgos que beneficios. Yo en lo personal también valoro muchísimo nuestra Constitución de 17. O sea, fue la Constitución que puso la pauta al mundo entero en términos de meter, colocar los derechos sociales en la Carta Magna. Puso el ejemplo incluso para la ONU, para otras constituciones que vendrían después. Hasta la fecha, nuestra Constitución es mucho más avanzada en términos de garantías y derechos de la sociedad que en los Estados Unidos, que Francia misma. Yo tendría miedo de perder mucho de eso, ¿no? Hasta que Inglaterra en muchas cosas. Sí, claro. El déficit de la democracia en Inglaterra es un déficit significativo, aunque no lo parezca.
y lo que estoy diciendo puede ser considerado tanto hiperbólico, pero no, más adelante podríamos comentar. No, yo creo que tienes razón. No, la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, no es de la más avanzada en materia política. No. O sea, todavía se considera a los indígenas como un cuarto de voto y a los negros 2/3 partes. Entonces, hay todavía rezagos muy fuertes dentro del mismo texto constitucional. Y el ¿no? sistema electoral. Así es, del colegio electoral. Y con el gerrymandering. O sea, como todo depende de la decisión de los estados, pues los estados, vaya, hay distritos electorales discontinuos, ¿no es cierto? Así es, sí, los diseñan para excluir a ciertos grupos sociales, reducir su representación. O políticos. ¿no? Entonces estaríamos de acuerdo con lo que dice nuestro presidente, que los búfalos pastoreaban todavía en Nueva York y en México estábamos más avanzados en muchas cosas. No sé por qué algunos han incluso caricaturizado esto. Es rigurosamente cierto. En el siglo XVI, en México ya había universidad y en Nueva York efectivamente los búfalos estaban en las inmediaciones de lo que hoy es Nueva York. Así es. Es rigurosamente exacto. Sí. Y ahora nos gritan y nos quieren imponer políticas, sí. ¿no? Lo cual es otro gran tema. Pero sigamos en esta. Mira, a ver, otro tema que ha sido criticado mucho con respecto al Estado de Derecho del presidente de la República actual es de los memorándums, ¿sí? Aquí estuvo sentado, no estás tú también. Nos honró con su presencia Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia, que nos estaba explicando algunos detalles al respecto, pero muchos juristas no terminan de convencerse con respecto a la idoneidad, pues, de estar emitiendo estas cartas que parecieran decretos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Diego? Yo vería dos tiempos. En un primer momento, la lectura directa que se tuvo del memorándum dirigido, o de los memorándums dirigidos a los titulares del gabinete, daban la impresión de que les indicaba que dejaran de aplicar los términos de la Constitución. Claro. Pero el presidente mismo, al día siguiente, lo que dijo es un lineamiento político para que trabajen en el sentido de cambiar lo que la Constitución actualmente dice. Y eso era perfectamente defendible. Digamos, con este matiz que el presidente introdujo, aclarando el sentido. En particular hablas de la reforma educativa. De la reforma educativa, sí. Pensé que era el que... Sí, claro. Sí. Y efectivamente así se produjo. Los secretarios, particularmente el de Educación, trabajó en términos que hicieron posible el cambio a la Constitución, que ya está en este momento aprobado por el constituyente permanente o por el poder revisor de la Constitución, como le queramos llamar. Claro, entonces para ti no es equivalente a un decreto como tal. De hecho, no tenemos facultades para que el presidente emita un decreto siquiera. No, y no tiene ninguna función vinculante. Vaya, los secretarios tienen que seguir cumpliendo con el orden jurídico, pero en el orden político podían avanzar a la modificación de ese orden jurídico, que era lo que el presidente estaba planteando. Tal vez el fraseo del memorándum podía dar lugar a un entendimiento distinto, pero el resultado fue el que vimos, y entonces a la luz del resultado tenemos que interpretar el contenido de los memorandos. Claro, al final de cuentas como una instrucción a su equipo, porque al final de cuentas tenemos este sistema en que los integrantes del gabinete son empleados del presidente, el representante del presidente actúa a su nombre y por sus órdenes, entonces son instrucciones que él hace públicos. Así es. Pero no es una violentación, sí es que en el contenido de sus memorándums directamente ordenara a un integrante de su equipo violar la Constitución, ahí sí ya estaríamos pasando, o sea, depende del contenido, ¿no? Que eso fue lo que se precisó, lo que se aclaró, vaya, en cuestión de horas. Claro. Muy bien. Hay otro gran tema en términos de reforma del Estado que ha estado empujando el presente gobierno, bueno, varios, pero uno en particular, que es el tema del fuero de la presidencia. ¿Te parece conveniente que el presidente de la República no tenga fuero, Diego? Yo no movería las condiciones actuales de la Constitución, y sobre todo a la luz de cómo estamos viendo que se da el comportamiento de las fuerzas políticas. No ganaría nada el sistema político mexicano ni la gobernabilidad del país si el presidente fuera objeto de un acoso incesante que lo tuviera respondiendo ante los tribunales
por menudencias inclusive. No digo por cosas importantes, que esa siempre deberá responder. Yo creo que ha habido un malentendido en ese sentido y con lo que estamos viendo de que se tiene un comportamiento ético, responsable por parte del presidente. También creo que el tema del fuero presidencial se ha salido de la agenda social en este momento. No es un tema que ya se esté planteando como una exigencia generalizada ni por los sectores políticos, ni sociales, ni culturales del país. Entonces no lo ves conveniente. Yo me pregunto, me parece un gesto muy generoso, de mucha apertura del presidente, que yo no necesito de esas protecciones, ¿no? Entonces voy a deshacerme de ellos, pero sí, ya le ha pasado, pues, el desafuero en 2005, lo que hemos visto en los otros países de América Latina, en Brasil, en Ecuador, en Argentina, el llamado lawfare, de utilizar la ley para atacar a los políticos, sí es un peligro real, yo creo. Y mantenerlos permanentemente en tribunales, además de la imagen que se produce, claro, y del deterioro para las instituciones. Tenemos que pensar que el presidente de la República no es un individuo en lo personal, claro, es parte de un sistema institucional. Y uno de los problemas que tiene México y que estamos ya resolviendo paulatinamente, creo que lo que ahora se ha producido es una recuperación de la confianza en las instituciones, por lo menos de un sector de la sociedad. Sí. Pero lo que habíamos perdido era la confianza por completo. Claro. El nivel de valoración de la presidencia, de los partidos, de cada una de las instituciones consideradas en lo particular como el sistema representativo, el Congreso, por ejemplo, indica que necesitábamos recuperar la confianza social en las instituciones. Y esto no se produce si se dan instrumentos para que, con fines políticos, no necesariamente para la preservación, claro, del comportamiento ético de los personajes, sino con fines políticos, se les mantiene permanentemente en condiciones de enjuiciamiento. Sí, hay algunos diputados, senadores del PAN incluso, que ya, inspirados por el ejemplo de Guaidó en Venezuela, que es otro tema, ya están llevando a tribunales internacionales. Sí, ese tipo de acoso no ayuda necesariamente. No ayuda, así es. Otro tema. Estoy aprovechando de que estás aquí, Diego. Qué bueno, gracias. Revocación de mandato y participación ciudadana, porque es otro gran tema. El presidente quiere que se ya apruebe la ley reglamentaria 35 para consultas, pero junto con eso, el tema de la revocación de mandato para que en 2021 él esté sometiendo a la voluntad popular su mandato. La Coparmex y otros sectores han dicho que esto es peligroso porque esto es como si fuera una reelección. No sé cómo lo ves tú, si es conveniente la revocación de mandato o más bien tiene tendencias autoritarias. Yo no le veo esas tendencias autoritarias y tampoco considero que tenga implicaciones en el sentido electoral de que el presidente quiera estar en la boleta para con ese motivo influir en las elecciones. La influencia de los presidentes en las elecciones se da, y esto es inevitable, claro, en la medida en la que ofrezcan resultados tangibles que la población valore. O en sentido inverso, se da, como se ha dado en sentido negativo, cuando el rechazo al trabajo de los presidentes se expresa en las elecciones. De manera que el presidente va a estar evaluado, claro, esté o no esté aprobado, claro, el tema de la revocación. Eso, por tanto, no me parece que sea un argumento sostenible. Claro. Yo el riesgo que le veo es que la revocación de mandato, donde funciona, siempre se aplica en niveles locales o para los representantes populares, no para los jefes de Estado y de gobierno. Okay. Esto solamente existe, hasta donde yo entiendo y conozco, en Venezuela, en Brasil, en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. No conozco ningún otro sistema donde esté la posibilidad de revocar al presidente. ¿Qué pasaría si se establece la posibilidad de revocación del presidente? Que entonces tendríamos un fenómeno inverso, porque entonces, con tal de generar un descalabro político para el presidente, aunque no se consiguiera su revocación, se estaría validando un acoso permanente en contra del presidente, claro, y la exigencia
o la invitación a la población para destituirlo. Y no puede haber nada más contrario a los intereses de la gobernabilidad que eso. Porque entonces todo se traslada a la animosidad contra el presidente. ¿Quién gana? ¿El presidente? No. ¿La sociedad? No. ¿La gobernabilidad considerada como una función del Estado? No. Por tanto, creo que hay que plantearlo en otros términos. Lo que debe ser revocable por el Congreso es el papel o el desempeño de sus colaboradores. Claro. Que entonces sí, no está funcionando bien el área de agricultura, o no está funcionando bien el área de comercio, o no está funcionando bien el área de salud. Bueno, vamos a decir, queremos otro secretario de salud. Claro. Y eso en el ámbito estrictamente del Congreso. Eso se llama moción de censura. Sí, está muy interesante. Yo cambiaría la revocación por la moción de censura. Iba a decir, por ejemplo, en el sexenio anterior hay muchos que sí hubieran gustado tener esa revocación de mandato para adelantar justamente los nuevos tiempos, pero sí, si hay otras válvulas de escape, hay formas como para hacerlo con mayor institucionalidad. Te quiero preguntar sobre la UNAM también, Diego. Tú que eres todo una institución. Bueno, y estamos hablando además en un espacio universitario. Así es. Has sido coordinador de humanidades, director de difusión cultural, eres investigador emérito de esta universidad. ¿Qué representa para ti la UNAM? ¿Cuáles son los riesgos que podrían existir por ahí? ¿Qué recomendaciones nos das a los universitarios? Yo la verdad no tengo preocupaciones en cuanto al destino y a las funciones de la universidad. Me remito a los hechos. Se dieron dos circunstancias que generaron desconcierto. Una, que en la primera iniciativa de reformas en lo que respecta a la reforma educativa, no se incluyó la referencia a la fracción correspondiente a la autonomía universitaria. Quedó fuera, pero los que hemos preparado proyectos para someter al Congreso, sabemos que muchas veces sí se omiten, o sea, porque no se trataba de transcribir completa la fracción, sino de poner el número de la fracción y abajo puntos suspensivos. Era como los zapatos sucios del presidente, estaban buscándola ahí para... Sí, eso se puede ir y no es para que se dé lugar a malas interpretaciones, a distorsiones como se produjo, exceso de susceptibilidad. La otra, el presupuesto. El presupuesto de la UNAM apareció, si no me equivoco, con 1,000 millones menos de lo que se había solicitado. Y se corrigió de inmediato. Así es, en una semana más o menos. En una semana. Ahora, sí me preocupa el resto del sistema universitario del país. No solo por lo que ahora se plantea como posibles recortes, sino porque por décadas, John, se ha acumulado un pasivo laboral y un endeudamiento de las universidades públicas en los estados, y por décadas, para tener un cierto nivel de influencia política sobre las universidades, no se ha dado una solución de fondo que consiste en una especie de fondo de auxilio para rescatar el endeudamiento de las universidades y para que de aquí en lo sucesivo ya no tengan necesidad de estar sujetos a sorpresas de carácter presupuestario. Y el control político que eso implica, ¿no? Claro, pero eso no se ha hecho por décadas. Yo espero que se haga en esta administración. Muy bien, Diego. Si me aceptas la invitación, la última sección tenemos unos 3 alumnos que van a hacerte unas preguntas. Me encantará. Para hablar con ellos. Así que ahorita vamos con nuestra sección de la recomendación de la semana y de regreso seguimos con Diego Valadez y nuestros estudiantes de la UNAM. No te vayas. ¿Te gusta la fotografía y los derechos humanos? El Instituto Politécnico Nacional, la Oficina del Alto Comisionado en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México convocan al 9º Concurso Nacional de Fotografía sobre los Derechos Humanos. Este concurso tiene por objetivo propiciar el interés por la cultura de los derechos humanos entre los jóvenes y trata de sensibilizar a través de la fotografía. Promueve también una sociedad en la que se respeten los derechos humanos sin ninguna distinción que atente contra la dignidad humana. Podrán participar todos los jóvenes de entre 12 y 29 años, aficionados por la fotografía.
es decir, aquellos que no practiquen la fotografía de manera profesional. Tu fotografía deberá estar reflejada en uno de los temas que abordan los artículos 21 al 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son derecho a participar en el gobierno de tu país, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, entre otros. Regístrate y envía tus fotografías a la página www.cnfdh.ipn.mx y podrás participar por alguno de los premios. Tienes hasta el 23 de junio para enviar tus fotografías. No te quedes fuera y participa. Síguenos en Facebook e Instagram. Te veo aquí la próxima semana con más recomendaciones para que las disfrutes. ¡Excelente domingo! Soy el pueblo y hablo tosco, gobierno, ¿qué pasará? Dices que soy tu papá y casi ni te conozco. Yo no soy un San Juan Bosco, ni soy la Biblia Sagrada. Soy pura plebe pelada, gobierno, ¿y qué te has creído? Yo siempre te he conocido como hijo de la tostada. Qué susto nos dio. Esta canción fue El pueblo y el mal gobierno, de Óscar Chávez y Guillermo Velázquez. Es sobre la difícil relación entre el gobierno y la sociedad que siempre tiene que negociar y superar. Pues aquí estamos con los destacadísimos alumnos de la Facultad de Derecho, los tres. Empezamos con Nayeli, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Nayeli Lorenzo, soy estudiante. Bueno, soy tesista ahora de la Facultad de Derecho de la UNAM y soy becaria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tengo dos preguntas para el doctor. Una primero. Una primero. En relación a la división de poderes, ¿considera usted que es suficiente para el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos en los sistemas tanto presidenciales como parlamentarios? Es un tema que se viene discutiendo muchísimo, Nayeli, y qué bueno que lo plantea. Creo que hay que revisar el concepto de separación o división de poderes desde una perspectiva de un nuevo constitucionalismo en el que ya no se deben considerar solamente las atribuciones de los poderes por separado, sino la comunicación y los controles entre los órganos del poder. Sobre todo cuando tenemos una proliferación de órganos constitucionales que no forman parte de ninguno de los poderes. De manera que se ha rebasado en la práctica constitucional en México y en muchos otros lugares esa tripartición. ¿Y qué ha pasado en México? Nos ha pasado algo muy negativo, justamente porque no hemos actualizado ese instrumento de control. Tenemos órganos autónomos constitucionales que son órganos cuasi soberanos, porque no responden ante nadie. De manera que tenemos que hacer una revisión a partir de este planteamiento que ustedes hacen, Nayeli, a fondo del concepto de separación de poderes en México. Muchas gracias, doctor. Muy bien, seguimos con Benjamín. Doctor, un gusto estar con usted. Muchas gracias, doctor Ackerman, por aceptar que estemos aquí. Teniendo como antecedentes la reforma de 10 de junio de 2011, así como los diversos criterios que ha sentado nuestro máximo tribunal, en el sentido que los derechos humanos de fuente convencional son susceptibles de las restricciones establecidas en la norma constitucional, mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que podemos llegar, si me permite la expresión, a aquel momento argumentativo en el cual una norma que contenga algún derecho humano puede estar por encima de cualquier otra norma, aunque ésta se encuentre inserta en el texto constitucional? Sí, Benjamín, desde luego, si hay un mejor derecho procedente de una convención o tratado internacional, debe aplicarse. Uno de los problemas que tenemos, sin embargo, en la construcción de los derechos fundamentales de fuente internacional es que esas fuentes internacionales no son tampoco tan progresistas como parecen. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro sistema interno, ya por lo menos en Ciudad de México, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y en ninguna de las convenciones internacionales se da en este momento ese reconocimiento. Inclusive para impugnar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México, se invocó en algún momento la naturaleza de los tratados internacionales. De manera que, si van más adelante de lo que dice nuestra Constitución, eso debemos aplicar, pero si van más atrás, tenemos que procurar que mejore la vida internacional, que se haga más liberal, más progresista.
Muchas gracias, doctor. Gracias, Benjamín. Seguimos con Max Carvajal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor Ackerman, doctor Valadez. Gracias por estar en tan excelente programa como es Diálogos por la Democracia. Mi pregunta, doctor, es en términos electorales. ¿Considera usted que deben de desaparecer los institutos estatales electorales para dar pie únicamente a un Instituto Nacional Electoral grande y fuerte? Esto con miras a fomentar la economía procesal, entendida como no solamente procesos más rápidos, procesos más expeditos, más eficientes, pero también menos onerosos para la federación. Gracias. Max, toca usted un punto central en el que tienen que ver muchos aspectos, seguridad jurídica y economía procesal. En cuanto a seguridad jurídica sí son importantes los órganos locales, pero en cuanto a economía, yo creo que deberíamos pensar que esos órganos formaran parte de algún otro órgano que tuviera labores permanentes, porque de otra manera se da lugar a una infraestructura muy onerosa y que se utiliza muy de cuando en cuando. Deberían ser funciones o bien de los órganos jurisdiccionales de carácter administrativo o de los órganos jurisdiccionales del Estado, o inclusive, como se hace en muchos otros lugares, de las registradurías o de los registros civiles. El aparato electoral que tenemos en los estados es, desde mi punto de vista, muy grande, muy oneroso, muy necesario, pero no necesariamente valga la aparente antinomia en los términos en los que está en este momento estructurado. Muy bien, sí, un tema de debate actual. Regresamos con Nayeli. Sí, mi siguiente pregunta es sobre control del poder. Como usted ya lo mencionó, en Latinoamérica hay diversos países que están transitando al sistema parlamentario. Son países sistemas presidenciales parlamentarizados. Y de hecho hay algunos países que contemplan la moción de censura como un medio de control. Mi pregunta es si considera una medida adecuada no solo para el presidente, sino también para los miembros del gabinete o miembros del gobierno, como es en el caso de México. Para el presidente no, Nayeli, porque es jefe de Estado y de gobierno, pero sí para los integrantes del gabinete. Creo que sería uno de los grandes pasos en la renovación democrática del país y espero que hacia allá avancemos, incluso en esta administración. No para que lo apliquemos en esta administración, sino para que se hagan las reformas constitucionales necesarias y que sean aplicadas a partir de 2024. Muchas gracias, doctor. Gracias, Nayeli. Doctor, gracias, doctor. La segunda pregunta que tenía preparada es muy relacionada con la primera que hizo la compañera. Entonces me permitiré formular una que me acaba de venir a la mente. Qué bueno. Con la cuestión de la ley de remuneraciones, salió a la luz algunas quejas de parte del Poder Judicial de la Federación en relación a la disminución de sueldos. Por su parte, en la sociedad civil se empezó en redes sociales sobre todo, a señalar que tal vez era necesario que los juzgadores federales, incluso los ministros, fueran electos por el voto popular. ¿Qué piensa de ello, doctor? ¿De esto último, de la elección? Sí, elección de juzgadores. Ya se ha hecho en algunos países y también incluso en México en el siglo XIX. Los resultados son muy negativos porque se politiza la función de los aspirantes a ejercer cargos de carácter jurisdiccional. Inclusive no me gusta ni siquiera el modelo que hay en este momento para la elección de o designación de los ministros de la Corte, porque se les obliga a que hagan pequeñas campañas de persuasión con relación a los senadores. Creo que hay que revisar el sistema de designación de los integrantes del Poder Judicial, en particular de los ministros de la Corte, y que también tengamos voz para hacer propuestas, las instituciones académicas, que lo tenga el foro, que los abogados también puedan proponer, que lo tengan los propios integrantes del sistema judicial y no como sucede en este momento, que ya sabemos y hemos visto todos los debates a los que da lugar por la forma de la presentación de las ternas, como los daba antes por la forma de la presentación de una sola candidatura. El tema es clave, da para una tesis. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, seguimos con Max. Mi segunda pregunta, doctor, es también en materia judicial. Vivimos en tiempos en que el Poder Judicial está sumamente desprestigiado, tenemos casos de corrupción rapaz en todos los niveles del Poder Judicial. Esto ha repercutido en que la sociedad civil no confía en sus procesos judiciales, tenemos una gran crisis de legitimidad del Poder Judicial. Entonces mi pregunta va encaminada
¿Qué reformas, qué cambios estructurales haría usted en el Consejo de la Judicatura a objeto de que la disciplina judicial pueda mejorar y por tanto de esta manera pueda mejorar la impartición de justicia en el Poder Judicial, no solamente de la Federación, sino también en el Poder Judicial local y por tanto los ciudadanos, los gobernados, sientan una mayor confianza de acercarse a denunciar los ilícitos que acontecen día con día en este país? Gracias. Max, toca usted un tema crucial, el de la confianza de la sociedad en sus instituciones. Y efectivamente tiene razón, comparto su punto de vista. El sistema jurisdiccional mexicano, así en bloque, está muy mal visto, incluyendo el hecho de que muchísimos ciudadanos no distinguen lo que es la jurisdicción federal de lo que es la jurisdicción local o del fuero común. En general, hay una reprobación con relación a cómo se imparte justicia en el país. Esto es cierto. Segundo, hay que ver no solo la parte de organización del Poder Judicial, hay que ver también la parte de estructura del sistema de acceso a la justicia en el país. No tenemos formas de promoción de acceso a la justicia en México. Por ejemplo, tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos y tenemos comisiones estatales de derechos humanos. La labor que llevan a cabo es una labor muy encomiable, pero sería mucho más útil si después de que cada una de las comisiones en sus diferentes ámbitos de competencia llegan a la conclusión de que hubo una infracción a los derechos de las personas o de la persona que ocurrió ante esa comisión, que en vez de limitarse a una mera recomendación destinada a la autoridad, patrocinaran al justiciable ante un órgano jurisdiccional para que se obtuviera ya no una recomendación de cumplimiento potestativo, sino una sentencia vinculante. Entonces, no depende solo de un ombudsman activista, pues, que acompañe directamente y trabaja con la defensoría. Que se cambiara ya al sistema de una promoción activa del acceso a la justicia. En México vemos el número de manifestaciones más elevado que se registra, hasta donde yo tengo noticias, en cualquier país de la OCDE. Ninguno tiene el nivel de manifestaciones que tenemos en las calles todos los días. Así es. Pero eso no significa que se deba solo al mal gobierno o a una ciudadanía muy alebrestada. Se debe a que no hay causas institucionales para ir al sistema de justicia para obtener en el sistema de justicia o a través del sistema de justicia lo que se quiere obtener en la calle. Segundo, sí, hay mucha corrupción y el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia lo ha denunciado así y lo está corrigiendo. Pero también tenemos que ver que México es un país donde los abogados no están regulados. Esto es, el intermediario entre el justiciable y el impartidor de justicia no tiene ningún nivel de regulación. No hay colegiación obligatoria de los abogados. Y ustedes son 3 brillantes estudiantes de la universidad y por fortuna hay muy buenas escuelas de derecho en el país. Desde luego, debo decir con gran satisfacción que la nuestra, la de la UNAM, es la mejor, no del país, sino de América Latina. Pero, ¿saben cuántas facultades de derecho o escuelas de derecho hay en el país? El último cálculo, la última información que yo recibí oficial era de 1,700 escuelas, y esto fue hace 2 años. Crecen todos los años, engañan a la juventud. Entonces, sí, tenemos problemas en la impartición de justicia, pero tenemos problemas en la demanda de justicia a través de abogados mal preparados. Entonces tenemos que tener mayores controles sobre las escuelas de derecho y mayores controles sobre los intermediarios entre el justiciable y el juzgador, esto es, el abogado. Si no resolvemos eso, no le daremos al país una buena justicia nunca. Perdón que lo diga de una manera tan categórica. No, excelente, me parece muy importante. Nos quedan unos segunditos, un último mensaje, ahora es para la comunidad universitaria en general. ¿Alguna lección para los jóvenes abogados que quisieras compartir, sugerencia? Gracias, John. Estoy realmente fascinado de haber sido invitado por ti, te lo agradezco, y sobre todo con este formato de poder dialogar con un profesor universitario y con estudiantes universitarios en un ambiente de libertades universitarias que finalmente son también las libertades del país. Y este diálogo por la democracia que tenemos en este programa y que tenemos en la universidad es lo que se debe extender a todo el país. El país está urgido
de un gran diálogo por la democracia. Y qué bueno que tú lo hayas iniciado. Pues muchas gracias. Bueno, tú también formas parte de esto. Este programa de televisión ya pertenece al nuevo programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad que se publicó en la Gaceta de la UNAM el 21 de marzo. Acabamos de instalar el comité directivo y tú, Diego, eres un destacadísimo, muy importante integrante del Consejo Académico Asesor. Entusiasta por lo menos, sí. Y vamos a necesitar tu apoyo y es un lujo, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, destacados estudiantes, alumnos aquí de Facultad de Derecho, y gracias a usted por seguir con nosotros una vez más aquí en TV UNAM, y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en los Diálogos por la Democracia. Tú tendrás hasta aeroplanos, ejército, armas, solvencia, yo el coraje y la conciencia y apoyo de mis hermanos. Tengo millones de manos, millones de fuertes brazos, que haremos puros pedazos. Triste gobierno malora cuando se llegue la hora de darte tus canijazos.